Finca abandonada comprada por 500, descubre reserva de petróleo millonaria a medianoche. La luna llena iluminaba el paisaje desolado, y el viento soplaba como un susurro aterrador, llevando consigo secretos de un pasado oscuro. Imagina una finca olvidada, cubierta de enredaderas y sombras, comprada por una miseria de $500. Pero, ¡ay! No era solo otra propiedad marchita, había rumores, ecos de voces perdidas, que hablaban de tesoros ocultos bajo la tierra polvorienta. Al llegar, Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La finca no era común. Desde el primer paso, la atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo temiera revelar lo que escondía. Las paredes desgastadas parecían estar vivas, observando cada movimiento. Ojos invisibles, de quienes habían caído en su trampa, se asomaban desde las grietas. Y en el centro de todo, un viejo pozo de agua, negro como la noche. Nadie sabía qué había en su fondo, pero se decía que había gritos ahogados de aquellos que habían buscado fortuna en vano. Con cada paso, Ramiro se adentraba en un laberinto de misterios. Era como estar en un viejo filme de terror. El crujido de la madera parecía una advertencia, un grito de alarma. El moho no solo cubría las paredes, también parecía adornarlas con historias de desolación. Y cuando la oscuridad se hizo más profunda, un sonido extraño surgió del pozo. Era un murmullo, un lamento que rasgaba el silencio. ¿Qué es este lugar?, pensó Ramiro, aterrorizado y fascinado a la vez. Algo grande estaba por revelarse. Justo cuando iba a retroceder, el brillo de algo metálico relampagueó desde las profundidades del pozo. Su corazón latía con fuerza, las manos temblorosas. ¿Eran las leyendas verdad? ¿Un depósito de petróleo oculto, esperando ser descubierto? ¿O simplemente era un juego cruel de la oscuridad? La curiosidad le empujó a encender su linterna, y al iluminar el interior, quedó paralizado por lo que vio. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tócate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta de verdad, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La mente de Ramiro corría. ¿Qué significaba esa luz? ¿Era una señal de esperanza o un oscuro augurio? Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba solo. Justo detrás de él, un ligero movimiento. Un crujido familiar que heló su sangre. ¿Qué acechaba en la finca? ¿Podría ser que antiguos guardianes del secreto aún rondaran por esos lares? Una brisa helada lo envolvió, y él, en un susurro, formuló una pregunta que resonó en la penumbra: ¿qué demonios has traído aquí? Las sombras respondieron con un eco escalofriante. El crujido se hizo más fuerte, como un susurro que se convertía en grito. Ramiro giró lentamente, su linterna temblaba en sus manos, proyectando sombras que danzaban en las paredes. La repentina sensación de ser observado lo envolvió. En un rincón, la oscuridad pareció moverse, casi con vida, como si lo invitara a acercarse. Un escalofrío heló su sangre más que el viento helado de aquella noche. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, casi reacio a romper el silencio. No hubo respuesta, solo el murmullo lejano que nacía del pozo. El brillo metálico resplandecía de nuevo, ahora prometiendo más que antes. Con cada pulsación de su corazón, la curiosidad competía con el miedo. ¿Debería dejárselo llevar por el deseo de descubrir el secreto de la finca o huir hacia la seguridad del mundo exterior? Antes de que pudiera decidir, el aire a su alrededor se volvió pesado, abrumador. Algo se movía en la oscuridad. Un roce en su hombro lo hizo gritar, su linterna salió volando, apagándose al caer al suelo. En la penumbra,
la bruma de miedo se convirtió en pánico. Ramiro apenas pudo distinguir una figura etérea, de contornos vagos, que se acercaba lentamente. La respiración se le detuvo, y una pregunta resonó en su mente: ¿era un espectro de los que habían caído aquí alguna vez? La figura avanzaba, mostrando un rostro demacrado y ojos que relucían con una intensidad tanto trágica como aterradora. «Vete, no deberías estar aquí», resonó una voz temblorosa. Las palabras atravesaron el aire, como un grito desesperado por salir del olvido. Ramiro dio un paso atrás, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. ¿Qué eres? ¿Por qué me adviertes?, preguntó, su voz temblorosa. La aparición pareció vacilar, como si recordara un tiempo en el que había sido humano, un tiempo que no regresa. Acércate al pozo, y la verdad te encontrará. Pero ten cuidado, no todas las verdades son bienes. Ramiro sintió que la coherencia se desvanecía. La figura se desvaneció en el aire, dejando un rastro de desolación. Él sabía que tenía que ver el pozo. Se agachó, buscando la linterna perdida, y cuando la encendió de nuevo, él las iluminó el fondo del pozo. Brillaba algo más que metal, era un cofre, antiguamente dorado. ¿Podría ser el tesoro que todos buscaban? Pero esa visión fue interrumpida por un nuevo sonido, un retumbar que parecía surgir del suelo, como si la tierra misma intentara advertirle de algo. Un sudor frío le recorrió la frente. Ramiro entendió que había despertado algo que debería haber permanecido dormido. La tierra temblaba, y su intuición le decía que siempre había sido un lugar maldito, resguardado por aquellos que habían sucumbido a su ambición. Con cada instante que pasaba, el tiempo se volvía más opresivo. La luz del cofre brillaba intensamente, llamándolo, pero el eco de advertencias reverberaba en su mente. Se debatió entre la curiosidad y el horror, pero una fuerza invisible lo empujaba hacia el borde del pozo. Todo en él decía que retrocediera, sin embargo, la idea de una fortuna le hizo dudar. ¿Podría arriesgarlo todo por un sueño tan seductor? Y en ese instante, sintió que su vida cambiaría para siempre, justo cuando un nuevo grito, más cercano y aterrador que el anterior, resonó desde el fondo del pozo. ¡Ayúdanos! ¿Qué secretos estaba a punto de destapar? ¿Era el tesoro la respuesta o la condena? La luna brilló más radiante que nunca, como testigo de lo que Ramiro iba a enfrentar. Sin tiempo que perder, la decisión debía tomarse ahora. Pero, ¿realmente estaba preparado para conocer lo que se ocultaba en esas profundidades? La voz resonó en su mente como un eco retumbante, llenando el vacío con una angustia desesperada. Ramiro sintió una mezcla de compasión y horror. ¿Quiénes son? ¿Qué les ha pasado?, musitó, su voz atrapada entre la curiosidad y el miedo. La tierra siguió temblando, pero el sutil susurro del pozo comenzó a moldearse en palabras familiares. Ramiro, ayúdanos. Cada sílaba se arrastraba de las profundidades, llevando consigo una carga de sufrimiento. No era solo un grito al vacío, era una súplica de almas atrapadas, pidiendo auxilio, pidiendo ser liberadas. Con determinación y sudor frío en su frente, Ramiro se inclinó más cerca del borde del pozo. El resplandor del cofre dorado lo atraía, pero su corazón latía con fuerza, como si presintiera el peligro. Decidió que tenía que saber más, no podía huir ahora, tenía que responder, aunque eso significara enfrentarse a sus peores miedos. Mientras se asomaba, una sensación de desesperanza lo golpeó. ¿Qué hay dentro de ti?, preguntó, su voz temblando, como si el pozo pudiera responderle. La oscuridad parecía abrirse a sus pies, revelando rostros retorcidos, congelados en el tiempo, anhelante y desesperados. Sus ojos reflejaban la agonía de sus últimas horas. «Déjalos ir», gritó Ramiro, sintiendo un peso en su pecho. «No puedo dejar que sufran así». La presión de la oscuridad parecía intensificarse, como si el pozo mismo se sintiera amenazado por su determinación. De pronto, un chispazo de luz emanó del fondo, iluminando el cofre con una claridad asombrosa. Ramiro sintió el impulso de someterse a esa luz, pero una fuerza oscura luchó por mantenerlo en el lugar.
Era una batalla entre dos mundos, la esperanza de salvar a esos pobres seres y el anhelo de caer en la codicia. Sin pensarlo más, extendió la mano hacia el cofre. Cuando sus dedos rozaron el metal, una vibración recorrió su cuerpo. Un grito resonó. Ya no podía diferenciar si venía de él o del pozo. Sensaciones de dolor y risa, vida y muerte, se entrelazaron. El cofre se abrió lentamente, y lo que había en su interior no era oro ni joyas, era una nube oscura que comenzó a salir. La figura espectral que había advertido a Ramiro emergió de la oscuridad, su rostro ahora más agudo, más comprensivo. Lo que desearás no siempre será lo que esperas, murmuró, y sus ojos irradiaban una tristeza desbordante. Aquella nube envolvió a Ramiro, y la realidad se transformó a su alrededor, llevándolo a un lugar donde el tiempo parecía no avanzar. Vio imágenes fugaces de personas tristes, de secretos oscuros sellados por el tiempo, de promesas rotas. El eco de risas y llantos se mezcló, creando una sinfonía caótica en su mente. «Sálvalos», gritó una voz. Ramiro, casi en un trance, comprendió que no se trataba solo de tesoros materiales, sino de redención. Las almas clamaban por liberar sus historias, mientras se luchaba contra el remolino de emociones. De repente, la nube se disipó, pero con ella, la verdad que había encontrado era igual de pesada. Sabía que había tenido una oportunidad, pero también que cada revelación podría acarrear más horror. ¿Qué he hecho?, se preguntó, mientras la presión aumentaba de nuevo. Las sombras de los atrapados giraban en su mente, y comprendió que no podía simplemente irse, que su viaje apenas comenzaba. La sombra del cofre seguía a sus espaldas, susurrándole lo que aún no había visto. La noche se cerró, y con un nuevo grito de angustia, una presa de recuerdos olvidados se desató en su mente. «Ayúdame, no dejes que todo esto se repita», resonó una voz familiar. Y a medida que la oscuridad lo envolvía de nuevo, la angustia se transformó en una decisión llena de propósitos. «Voy a regresar», juró, mientras su mente seguía explorando el abismo de secretos que apenas comenzaba a descubrir. Pero la pregunta quedó en el aire: ¿podría realmente enfrentarse a la verdad que esa finca guardaba tan celosamente? Un viento helado sopló, arrastrando consigo un aroma a tierra húmeda y moho. Ramiro se encontraba inmóvil, el eco de la voz familiar resonando en su mente como un mantra perturbador. «Ayúdame», retumbó otra vez, y esta vez sintió la urgencia, como si un hilo invisible lo uniera a aquel lamento desgarrador. Con cada palpitación de su corazón, más convicción llenaba su ser. No podía dejar que su miedo lo dominara. Con un impulso repentino, decidió retroceder, pero el pozo parecía haberlo atrapado, como una araña que atrapa a su presa en una telaraña invisible. Sin poder resistir, se giró hacia el cofre, que ahora emanaba una tenue luz violeta, pulsando en un ritmo hipnótico. La figura espectral había desaparecido, pero su advertencia resonaba en cada rincón de su mente. Lo que desearás no siempre será lo que esperas. La idea de desear algo comenzó a corroerlo. ¿Qué deseaba realmente? ¿La salvación de esas almas? ¿Su propia liberación? El abismo que antes le parecía oscuro ahora revelaba su verdad. Se sobresaltó al escuchar un crujido detrás de él. Con miedo, miró hacia atrás, esperando ver otra aparición. Las sombras de los árboles se movían como si el bosque estuviera vivo. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, su voz temblando mientras una nueva ola de pánico lo invadía. Cada segundo se sentía como una eternidad, el silencio a su alrededor se volvió opresivo. Pero entonces, una figura emergió entre las copas de los árboles. Era un hombre, su rostro etéreo, un eco del espectro que había visto antes. «Ramiro. No mires a la sombra del pozo», gritó el hombre, extendiendo una mano hacia él. «Tienes que irte, no puedes quedarte aquí». Su voz era un susurro arrastrado por el viento, transmitiendo un sentido de urgencia casi palpable. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de lo que está aquí?», preguntó Ramiro, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. El hombre se acercó, pero su figura parecía desvanecerse como humo. «Lo que se encuentra aquí está esperando, es una trampa».
No caigas en sus promesas vacías. Ramiro sintió un escalofrío. Todo a su alrededor parecía cobrar vida mientras la noche se tornaba más oscura. ¿Qué promesas? No entiendo. La desesperación en su voz se mezcló con el viento que aullaba. Las almas atrapadas no solo piden ayuda, buscan venganza también, continuó el hombre. Si decides liberar a uno, podrían liberarse todos, pero el costo sería tuyo. Cada palabra que pronunciaba ilusionaba un destino sombrío y aterrador. Con cada frase, el corazón de Ramiro se encogía. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a esa realidad? Las visiones del pozo lo llamaban, mientras que las advertencias del hombre lo llenaban de dudas. Temía lo que había visto, pero la necesidad de ayudar a esos seres lo compelía a seguir. De repente, el pozo reavivó su actividad, la nube oscura revoloteando por el aire como un torbellino. Las voces clamaban, nuevas imágenes comenzaban a distorsionarse en su mente. No sueltes el deseo, no lo tomes, gritó la figura fantasmal, ya casi desvanecida, era un juego peligroso. La línea entre el deseo y la desesperación se desdibujaba, y la atracción de aquel cofre prometía más de lo que Ramiro estaba dispuesto a enfrentar. Si liberaba a esas almas, ¿sería él el siguiente? Lo que había comenzado como un simple deseo ladrón, ahora se presentaba como una posible condena. Tienes que decidir ahora, bramó la figura, con una mezcla de agonía y advertencia, mientras ella se deshacía como arena entre sus dedos. El aire se volvió pesado, y las sombras danzaban alrededor de Ramiro mientras se acercaba al borde del pozo, sumido en la confusión. Rabia, ruego, redención, todo se entrelaza en esta trampa, pensó, mientras la oscuridad lo absorbía aún más. Era hora de actuar. Con determinación, Ramiro se inclinó una vez más hacia el cofre y, en el último segundo, el mundo a su alrededor se desvaneció en una sinfonía de gritos y promesas rotas. ¿Lograría salir antes de que el tiempo acabara? La sombra del pozo lo observaba mientras él se preparaba para enfrentar el destino que había comenzado a tejer. Pero una última pregunta retumbó en su mente: ¿qué era más aterrador, las almas atrapadas o los propios deseos que lo mantenían encadenado? La oscuridad era profunda, tanto que parecía llegar a apoderarse de cada rincón del alma de Ramiro. Se sintió atrapado en un laberinto de sombras donde murmullos de susurros le hablaban, tentando su mente con promesas de poder y arrastrándolo hacia un abismo aún más oscuro. El cofre brillaba intensamente en su visión, como un faro de esperanza en medio del caos que lo rodeaba. ¿Qué es lo que realmente deseas, Ramiro?, le preguntó una voz en su cabeza, una voz que parecía tener eco de la advertencia del hombre etéreo. Algo dentro de él había despertado, un anhelo prohibido de respuestas, de poder, de reconocimiento. El tiempo se suspendió, y las imágenes de su vida le mostraron un camino lleno de logros, pero también de sacrificios. Ramiro se acercó más al cofre, ignorando el frío que le recorría la espalda. El brillo violeta parecía pulsar con vida propia, de una manera que hacía que su corazón latiera más rápido. Solo un deseo, solo uno, se repitió, como un mantra. Pero el eco de las almas atrapadas a su alrededor retumbaba en su mente, recordándole que un deseo podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. De repente, el viento cambió de dirección, aullando como un lobo hambriento. Ramiro sintió que su piel se erizaba. Una sombra emergió del pozo, tomando una forma humanoide, de ojos brillantes y labios que curvaban una sonrisa ominosa. «Dame tu deseo», clamó la sombra de manera insistente. «Lo que quieres más que nada, solo pídelo y será tuyo». «¿Y qué tendrás tú a cambio?», preguntó Ramiro, su voz firme a pesar del miedo que se agolpaba en su garganta. La sombra soltó una risa helada, un eco bajo y grave que resonó en el bosque. «Oh, querido Ramiro, siempre hay un precio. Cada deseo trae su carga. Pero el poder de liberarte a ti mismo es la única moneda que necesitas». En ese instante, el hombre etéreo volvió a aparecer en su mente, instándolo a huir. «Corre, Ramiro. Las sombras no son de fiar. Estás a punto de caer en su juego».
Pero el deseo lo consumía, y aunque sabía que debía alejarse, su cuerpo parecía moverse en dirección contraria. «Elige», gritó la sombra, sus ojos centelleando con una avidez insaciable. «La esperanza o la oscuridad, el anhelo o el sacrificio. Hazlo ya». Sentía que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Falta de tiempo, miedo a la condena y un deseo ardiente se unieron en un torbellino de confusión. Su mente luchaba, intentando determinar qué camino tomar. «No puedo hacerlo», susurró en voz baja. Pero la sombra se incluyó un paso más cerca, mostrando su cara distorsionada, cada rasgo una mezcla de dolor y deseo, una advertencia viviente. «Necesitas hacerlo. Libérame y serás recompensado. Última oportunidad. ¿Qué deseas? Dilo». La sombra extendió sus manos hacia él, como si pudiera tocar su esencia. Ramiro sintió su corazón golpear en su pecho con furia, y comprendió que cada latido era un eco de su resistencia. Fue entonces cuando en un arrebato de valentía, se alejó del cofre. «No, no lo haré», dijo, con toda la fuerza que pudo reunir. Pero la sombra rió, una risa traviesa que resonó por el bosque. «Te creo, Ramiro. Pero no escaparás tan fácil. El deseo que has liberado ya no te pertenece. Busca, busca y recuerda las almas atrapadas, ellos son los que realmente desean contigo. Tú eres solo un peón en este juego». De repente, el aire se llenó de un grito desgarrador, y con él, todas las sombras comenzaron a moverse en una danza macabra. Las voces clamaban, cada susurro ahora parecía un eco de una advertencia que Ramiro se sentía incapaz de ignorar. Se sintió como un ratón atrapado en una trampa, la oscuridad a su alrededor se hacía más densa. «Lo que has comenzado, no puede acabarse así. El precio será más alto de lo que imaginas», resonó el susurro de la sombra, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Ramiro, ahora en el precipicio de su decisión, se dio cuenta de que había desatado algo más grande que él, algo que ni él ni aquel hombre etéreo podían controlar. Con él. Corazón latiendo en su pecho y el sudor corriendo por su frente, comprendió que tenía que descubrir la verdad que se escondía detrás de las promesas engañosas del pozo. Pero, al enfrentarse a la oscuridad, una pregunta latente comenzó a torturar su mente. ¿Qué era lo que realmente se escondía, no solo en el cofre, sino en su propio corazón? Ya no era solo un deseo el que lo atrapaba, era el reflejo de su propio miedo al fracaso y a perder lo que había sido por un impulso de salvación. Comenzó a retroceder, pero las sombras lo atraparon, y en el susurro del viento, escuchó. «Eres parte de nosotros ahora». La vida de Ramiro pendía de un hilo, atrapado entre el deseo y el costo de liberación. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que había desatado? ¿Y qué pasaría si no era solo él quien necesitaba liberarse? Las sombras bailaban, y cuando los ecos de lamento se hicieron ensordecedores, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire era espeso, cargado de una tensión palpable. Ramiro luchaba por encontrar el rumbo, su mente un torbellino de pensamientos confusos. Las sombras danzaban a su alrededor, y aunque el miedo le paralizaba, sabía que no podía quedarse allí. Sin embargo, cada intento de dar un paso atrás era contrarrestado por una fuerza invisible, como si las sombras mismas estuvieran atadas a su voluntad. «Regresa. No puedes escapar de lo que has empezado». La voz distorsionada de la sombra resonaba con un eco siniestro, llevándose consigo cualquier vestigio de claridad que pudiese haber tenido. Ramiro sabía que la advertencia era real, ya había cruzado una línea que no podía desdibujar. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Pero las sombras, como un mar en tempestad, eran indiferentes a su súplica. Se sentía cada vez más atrapado, como un insecto en la tela de una araña. Sin embargo, en medio de la oscuridad, su mente se aferró a una chispa de esperanza. Había una salida, y debía hallarla. Con un grito interno, reunió valor y comenzó a avanzar hacia la fuente del brillo violeta que había seducido su atención desde el principio. A medida que se acercaba,
el fulgor se intensificaba, resaltando sus contornos y haciéndolo sentir más vivo que nunca. Pero en su esencia había algo inquietante, una belleza que traía consigo un halo de advertencias. Cuando finalmente se agachó frente al cofre, su reflejo en la superficie pulida le mostró una imagen distorsionada de sí mismo. Allí, entre las sombras, pudo ver a las otras almas atrapadas, rostros desfigurados por el pánico y el arrepentimiento. Fue un instante revelador, una conexión instantánea que le hizo sentir el peso de sus deseos inconfesables. No soy tú. No quiero este destino, gritó al reflejo, sintiendo que cada palabra era un intento de liberarse de la sombra que lo atormentaba. No me convertiré en uno de ustedes. Cuando el eco de sus palabras se desvaneció, sintió como la presión en su pecho se aliviaba un poco. Pero las sombras no se detendrían tan fácilmente. Todos tienen un precio, Ramiro. Acepta tu destino, dijo la sombra, resurgiendo de entre la penumbra. Con cada palabra, una ola de sufrimiento se extendía por el bosque. Ramiro podía escuchar los lamentos de aquellos que habían deseado más allá de lo que podían manejar, almas que habían sucumbido a las promesas de poder. Su mente se aceleró nuevamente, pero de repente, recordó las historias que su abuela le contaba acerca de animales enérgicos que luchaban contra la adversidad. Ellos no se rendían sin pelear, y él tampoco debía hacerlo. Recordó su infancia y las noches en las que soñaba con aventuras y tesoros, cuando la vida aún no le había enseñado el precio de desear. Basta. No seré parte de esto. Declaró, como si esas palabras pudieran cortarle los hilos que lo mantenían cautivo. Y al pronunciar su rechazo, comenzó a sentir un cambio en el ambiente. Las sombras titilaron, vacilando un instante antes de retomar su forma amenazante. Sin embargo, cuanto más se alejaba del cofre, más fuerte se sentía su determinación. Las sombras alargaron sus manos hacia él, tratando de aferrarse a su esencia, pero Ramiro se sentía más ligero, casi como si la luz que emanaba del cofre lo guiara. Busquen lo que perdieron. Las almas no son solo un precio. Gritó a las sombras, y en un desenfreno de verdad y lucha, lanzó un desafío. Ellos no estaban solos, solo tenían que recordar lo que eran antes de dejarse consumir por su propio anhelo. Con cada palabra, un haz de luz emergía de su ser. Ramiro se sentía poderoso, como si hubiera encendido un fuego en su interior. Las sombras retrocedieron un momento, envueltas en su propia agonía. El eco de sus lamentos se hizo más sutil, casi como un canto de advertencia, pero al mismo tiempo, la sombra líder se acercó a él, más furiosa. No puedes evitar el destino que te hemos tejido. Tu deseo ya está a punto de ser reclamado. El corazón de Ramiro latía con fuerza. A medida que la lucha se intensificaba, algo dentro de él supo que había hecho algo más que enfrentarse a las sombras. Había desatado una fuerza capaz de cambiarlo todo. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿sería suficiente? Cuando la sombra se abalanzó contra él, su universo parecía tambalearse. Y en ese instante crítico, Ramiro comprendió que la batalla que libraba no solo era por sí mismo, estaba luchando por las almas que habían caído antes que él. No me detendré, exclamó, y al hacerlo, sintió como alguna parte del cofre se quebraba, la luz brillando con mayor intensidad. Pero entonces, una revelación aterradora lo alcanzó. Las sombras y su poder no eran lo único que amenazaba con consumirlo. Desde el fondo del bosque, un rugido de dolor resonó, más profundo que cualquier susurro que había escuchado. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué monstruo estaba realmente despertando? La oscuridad, ahora desatada, revelaba sus garras. ¿Podría Ramiro encontrar la verdad oculta en este caos? ¿O se vería obligado a pagar un precio mucho más alto del que había imaginado? Ramiro sintió cómo la luz que emanaba del cofre apenas podía contener la desesperación que se cernía sobre él. El rugido distante resonaba en su pecho, temblando hasta lo más profundo de su ser. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, susurrándole sin cesar promesas de poder y riquezas si solo se sometía. Pero Ramiro sabía que todo tenía un precio y no estaba dispuesto a pagar el que le ofrecían.
Vete, gritó, su voz reverberando en la penumbra mientras levantaba las manos en un intento de crear una barrera de luz. Un fulgor intenso se formó en su interior, como si todo su valor se uniera en un solo destello. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su desafío, sus caras distorsionándose en una mueca de rabia. Pero la presión que sentía se renovó, una lucha interna entre el deseo de escapar y la necesidad de salvar a las almas atrapadas. Mientras sus pensamientos se desbordaban, un nuevo bramido resonó más cerca, llenando el aire con una mezcla de terror y adrenalina. Las sombras retrocedieron un paso, como si también sintieran el peligro inminente que acechaba en el bosque. Ramiro no podía evitar sentir que un monstruo antiguo, una entidad de oscuridad más profunda que las propias sombras, estaba despertando. Aguardó un momento, aferrándose a la luz que lo rodeaba, y entonces decidió. Tenía que saber qué acechaba entre los árboles. Elevando su voz, gritó, «Quiero la verdad. Muéstrame lo que has escondido». Un silencio inquietante cayó sobre la escena. Las sombras observaron, su indignación encarnada. Lo que siguió fue un estallido de caos. Más allá de la luz del cofre, los árboles comenzaron a moverse, retorciéndose como si la tierra temblara. Ramiro sintió que la temperatura descendía, y una brisa helada acarició su piel. Su corazón martillaba con fuerza, pero el miedo no le detuvo, había encendido un fuego en su interior, y estaba listo para confrontar lo que sea que despertara. De repente, una figura emergió de entre la maleza, gigantesca e imponente. Tenía ojos que brillaban como brasas, y su piel oscura absorbía la luz a su alrededor. Era un ser indescriptible, como un lobo de sombras y espinas, su aullido resonaba como un eco de dolor humano. ¿Qué deseas? La criatura atravesó la distancia entre ellos con un solo paso, su voz gélida resonó en el aire. ¿Eres digno de saber? ¿Eres digno de vivir? En ese instante, cada parte del ser de Ramiro luchaba entre la cautela y la valentía. Sabía que responder incorrectamente podía costarle mucho más que su vida, podría significar sacrificar a las almas que dependían de su oposición a la oscuridad. Pero también sentía algo vibrando dentro de él. Recordó a su abuela y su fortaleza, y decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. Soy Ramiro, pero no solo busco la verdad para mí. Quiero liberar a aquellos que han sufrido por culpa de los deseos insaciables. Las sombras se agitaron, y Ramiro pudo sentir varias miradas fijas en él, almas atrapadas que parecían cobrar un nuevo aliento al escuchar sus palabras. La criatura de sombra se detuvo, sus ojos resplandecieron de sorpresa. ¿Te atreverías a desafiar el antiguo pacto? El monstruo preguntó, cada palabra reverberando como un trueno. El precio a pagar por esa verdad es elevado. ¿Estás listo para lo que venga? Ramiro sintió como el aire se espese aún más a su alrededor. Sabía que no había vuelta atrás, que su decisión podría ser la chispa que encendería un fuego que consumiría todo. Haré lo que sea necesario, respondió con determinación, aunque un nudo se formaba en su garganta. Al escuchar esas palabras, la criatura esbozó una sonrisa que no mostraba nada bueno. Muy bien, entonces prepárate, el juego ha comenzado. Una oleada de sombras se abalanzó sobre él, pero esta vez, Ramiro sabía que no estaba solo. Recibió el impacto con la fuerza de su luz, sin saber que muy pronto descubriría que su lucha estaba conectada a algo mucho más grande que él mismo. Las sombras comenzaron a mezclarse con las luces, formando un vórtice de caos y revelación. Ramiro sintió que el suelo temblaba, y comprendió que la verdad tenía el poder de destruirlo o liberarlo. La única pregunta que quedaba era, ¿qué suerte le aguardaba a él y a las almas atrapadas? De pronto, un grito terrífico rompió la oscuridad y una nueva sombra emergió del vórtice, pero esta vez, era una forma familiar. ¿Podía ser? ¿Era alguien que conocía? La ansia por descubrirlo llenó su pecho mientras todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los secretos que Ramiro creía que conocía estaban a punto de desenredarse, y con ellos, el destino de todos los que amaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar su alma y las de otros? La sombra que surgió entre el caos era inconfundible.
Ramiro sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, su corazón se detuvo por un instante, atrapado entre el terror y la esperanza. En la penumbra, vislumbró el rostro familiar que había creído perdido para siempre, Mariana, su hermana. Mariana, gritó, el dolor y la alegría se entrelazaron en su voz mientras corría hacia ella. Pero, al acercarse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, sus ojos desprovistos de la chispa que lo solía iluminar. La oscuridad parecía consumirla desde dentro. Ramiro, su voz era débil, casi un susurro. ¿Por qué has venido? Deberías estar lejos de aquí. Corres un gran peligro. Te he estado buscando. ¿Qué te han hecho?, preguntó, su voz temblando al ver cómo se desvanecía lentamente. El monstruo de sombra se burlaba a lo lejos, observando cómo la desesperación de Ramiro crecía. No puedes confiar en él, hermano. Ellos son el mismo veneno que nos atrapó, advirtió Mariana, señalando al ser que aún acechaba cerca. Es un engaño, un espectáculo de ilusiones. Mis cadenas se han roto, pero las suyas son aún más fuertes. Mientras Ramiro intentaba palpar la conexión que lo unía a Mariana, sintió cómo las sombras a su alrededor se movían al compás de su temor. Las almas perdidas comenzaron a susurrar, mezclando su sufrimiento con el viento helado. La atmósfera se transformó en un coro de lamentos, resonando en su mente. Cada grito era un eco de desesperación y un llamado a la resistencia. Deja que las almas hablen, clamó Ramiro, sintiendo que la luz del cofre palpitaba con fuerza. No soy yo el único que desea la verdad. Ustedes también lo desean. En ese instante, una luz cálida comenzó a irradiar de su cuerpo. Ramiro concentró su energía en el cofre, invocando cada recuerdo, cada historia olvidada que había escuchado de su abuela acerca de la valentía y la resistencia de sus antepasados. La criatura de sombra se quedó quieta, intimidada por el resplandor. Tu luz es poderosa, pero no puede desafiar la oscuridad que me alimenta, dijo con desdén. Pero Ramiro ya no quería escuchar más amenazas. Sabía que su valor estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que jamás había imaginado. Si hay un pacto, entonces que se rompa, retó Ramiro, levantando las manos hacia Mariana, dispuesta a canalizar la luz que también nacía en ella, mientras los murmullos de las almas resonaban con fuerza, revoloteando en torno a ellos, la criatura se abalanzó. Ramiro pudo sentir cómo el pulso de su luz se intensificaba, abriéndose paso entre las sombras. Pero Mariana se tambaleó, atrapada entre el dilema de seguir adelante o aferrarse al pasado. Ramiro, no, gritó ella cuando las sombras comenzaron a enredarse a su alrededor, buscando devorar la luz que habían traído consigo. El espacio se convirtió en un campo de fuerzas opuestas, cada componente luchando por dominar el territorio, el amor fraternal frente a la oscuridad ancestral. El aire vibró con energía, creando un eco que resonaba como un tambor de guerra. Las raíces del bosque comenzaron a temblar y el suelo bajo sus pies se agrietó, revelando un abismo en el que las sombras parecían arrastrar todo lo que tocaban. Es hora de nuestra liberación, Mariana, dijo Ramiro con fervor, extendiendo su mano. Debemos unirnos si queremos romper este ciclo de sufrimiento. Con un ejército de sombras aproximándose, Ramiro supo que no podían rendirse. Pero la pregunta aún seguía retumbando en su mente: ¿podría la luz de su relación, incluso de su amor, desafiar la certeza de la oscuridad? ¿Serían capaces de transformar el destino que les había sido impuesto? No lo permitiré. Gritó en un último intento de generar unión entre ellos. La luz estalló en una sinfonía de colores, pero sería suficiente para vencer a la monstruosa entidad en el centro del oscuro vórtice que los amenazaba. Mientras las sombras avanzaban, cada paso retumbaba como un último latido. Ramiro sintió que todo podría terminar en ese instante. La realidad, la verdad y la propia vida pendían de un hilo. Las miradas de las almas atrapadas resonaban en su memoria, y en ese mix de emociones comprendió que el momento decisivo estaba por venir. ¿Podría Ramiro realmente salvar a su hermana y a las almas cautivas, o se convertiría en un sacrificio más en el antiguo juego de sombras?
Las sombras continuaban su avance, devorando la luz que Ramiro había invocado. Sentía que la oscuridad se expandía, como si fueran dedos gélidos buscando su piel. A su lado, Mariana, temblando, luchaba por mantenerse en pie, sus ojos oscuros desbordaban miedo. La luz que había comenzado a brillar entre ellos se desvanecía, ahogada por la negrura que parecía cobrar vida propia. No. Lucha, hermana, gritó Ramiro, apretando los dientes, su voz resonando con la intensidad de un rayo. Con un esfuerzo supremo, intentó reunir nuevamente la luz dentro de él, impulsando cada gota de esperanza y cada recuerdo de su infancia feliz a su alrededor. Las almas atrapadas, que alguna vez fueron solo susurros, comenzaron a manifestarse en formas borrosas, sus rostros marcados por la angustia. Parecían pedir ayuda, formando un círculo en torno a los dos hermanos, uniendo su canto en un clamor que resonaba en lo más profundo del corazón de Ramiro. Él podía sentir sus historias, sus tristezas, y eso le dio una chispa de valentía, pero la criatura de sombras no se detendría. Con un rugido ensordecedor que resonó en el bosque, se lanzó hacia Ramiro, sus ojos como brasas ardientes llenos de hambre y rencor. ¿De verdad crees que esto cambiará algo? Te devoraré, niño de luz. En un instante de inspiración, Ramiro comprendió que no podría enfrentarse solo a esa entidad. No se trataba solo de su fuerza, sino de los lazos que le unían a las almas atrapadas, a su hermana y a su herencia ancestral. Con un gesto decidido, llamó a las almas a unirse a su luz. Venid. Unámonos. No somos solo sombras, somos historias, amor y resistencia. Mariana, revitalizada por las palabras de su hermano, dejó que la luz fluyera de su interior. A medida que el resplandor se intensificaba, el bosque alrededor se iluminó con una vibrante luminosidad que desafiaba la oscuridad. Los murmullos se transformaron en gritos de poder, de libertad, como si las almas finalmente supieran que estaba en sus manos dejar atrás el sufrimiento, pero la sombra se abalanzó, su propia esencia oscura formando un torbellino alrededor de Ramiro y Mariana. No me detendrás tan fácilmente, se burló, y cada palabra resonaba como un latigazo frío en sus pieles. Mientras la oscuridad intentaba aplastarlos, Ramiro comprendió que la lucha no se libraba únicamente con fuerza, sino con fe. Fe en ellos, en su amor y en las historias que llevaban dentro. Recuerden quiénes son, gritó Ramiro, sintiendo que las almas comenzaban a fusionarse con su luz. No están solos. Dejen que su voz se una a la nuestra. Que su historia brille contra la noche eterna. Libérense. Una explosión de energía iluminó el área, y Ramiro se sintió hundido en un calor vibrante, como si un destino antiguo se desvelara ante él. La luz se convirtió en un torrente que barría las sombras y empezaba a reunir fuerzas, transformando el miedo en esperanza. Sin embargo, en medio del brillo, una risa fría y corta estalló en la oscuridad. Bailan en la ignorancia, se burló la criatura. Pero yo soy el eco de sus peores pesadillas, y seguiré devorando ilusiones hasta que no quede nada. Con cada palabra, Ramiro sentía que su luz tambaleaba, pero no podía rendirse. El abismo a su lado se abría aún más, y en su interior se formaba una incertidumbre aterradora sobre el final que les aguardaba. ¿Tendrán su historia o se quedarán atrapados en la sombra? Pensó, sintiendo que el delgado hilo de esperanza se retorcía con su miedo. Justo cuando todo parecía perdido, la voz de su abuela reverberó en su mente: el amor es el fuego que ilumina la oscuridad, Ramiro. Nunca dejes de luchar por lo que amas. La luz estalló en su pecho, y Ramiro sintió cómo crecía su fe. Estaba listo para enfrentar el abismo, para desafiar a la oscuridad, aún sabiendo que el sacrificio era una posibilidad inevitable. Por nosotros, por nuestra historia, por la luz que aún brilla, gritó con todas sus fuerzas, mientras la sombra surgía para engullirlo. En ese instante de enfrentamiento, se sintió caer al abismo, un espacio donde la verdad y la luz se batían entre sí. El eco de su propio grito resonaba mientras caía, llevándose consigo la esperanza de que quizás, solo quizás, el amor podría romper las cadenas que los mantenían atrapados. ¿Qué pasaría en la oscuridad,
donde el verdadero sacrificio pudiera ser el único camino hacia la libertad. La oscuridad le envolvió, pero en ese abismo interno, Ramiro sintió una chispa de luz emergiendo de su ser, llamándolo a resistir. La sombra de la criatura se abalanzaba, pero en lugar de sucumbir, él recordó las voces de las almas atrapadas, su sufrimiento y su anhelo de libertad. «Esto no es solo mi lucha», exclamó, sintiendo cómo la conexión con su hermana lo anclaba incluso en la caída. «No están solos». La luz comenzó a expandirse, chocando contra las sombras como un rayo de esperanza. Las almas, inspiradas por su determinación, comenzaron a rodearlo, sus historias llenando el aire con una fuerza renovadora. Cada susurro se convirtió en un grito de resistencia, una ola de energía que palpitaba en el entorno. Ramiro entendió que no podía liberar a Mariana ni a los demás si se rendía en el enfrentamiento. Tenía que canalizar esa luz. «Recuerden quiénes son», gritó, dejando que su voz fluyera con la intensidad de una tormenta. «Son más que sombras, son historias que necesitan ser contadas». Sintió como una fuerza nueva descendía sobre él, una combinación de amor y coraje, resonando con la memoria de su abuela, siempre alentadora. En ese momento, los recuerdos de los momentos placenteros y las lecciones aprendidas florecieron en su mente. Nadie debería sufrir esperando a ser salvado, juntos deberían luchar por la libertad. Las sombras, ahora reticentes, intentaron cerrarse a su alrededor, pero Ramiro, completamente consciente del sacrificio que implicaba la lucha, se adentró en el corazón del abismo. La luz de su ser lo iluminaba y las almas seguían su ejemplo, fusionándose con él en un destello radiante. Era un espectáculo magnífico y aterrador, una escena que el mundo nunca había presenciado. La verdad que ocupaba el aire era el eco de vidas cortadas, atrapadas por sus propios deseos. «No más cadenas. Ya basta de sufrir», gritó, y con cada palabra, su luz creció. Las sombras se agitaron, temiendo el poder que él y las almas habían desatado. La criatura de la oscuridad se detuvo, su rostro distorsionado en una mezcla de rabia y asombro. «No puedes sobrevivir a la verdad. Te devoraré», su voz resonó como truenos en tormenta, pero Ramiro mantenía su postura firme, empujando su luz hacia adelante con toda su fuerza, y entonces, una explosión de energía del cofre, el último vestigio del antiguo pacto, estalló en colores vibrantes que rasgaron la negrura. El aire se llenó de gritos que se convirtieron en canciones de libertad. Ramiro sintió que el tiempo se detenía, y en esa fracción de segundo, supo que juntos podían transformar su destino. La sombra de la criatura se arrojó contra ellos, pero el estallido luminoso lo repelió, como un rayo que ilumina más que solo la oscuridad que se acerca. La luz aumentó y los ecos de lamento se tornaron melodías de reconocimiento. Instantáneamente, las almas comenzaban a desvanecerse en luz después de tanto tiempo. Ganaban sus nombres, sus identidades, su esencia. Su sacrificio no había sido en vano. De pronto, el rugido del monstruo se congeló en una nota de dolor y angustia. «No. ¿Cómo es posible?», clamó, esforzándose por mantener su forma, mientras la luz seguía creciendo. Ramiro lo notó tambalear, y entonces lo comprendió: las sombras solo podían existir mientras se alimentaran de sus miedos y deseos. Quienes eran, a partir de la luz que todos llevaban dentro, era lo que podía destruir la oscuridad de años. Todo estalló en una explosión de color y sonido, iluminando el bosque como un día soleado. Ramiro sintió una liberación tan intensa que lo atravesó, como si todas las almas se hubieran liberado al mismo tiempo. Y entonces, entre ese torrente de luz, apareció su abuela, con una sonrisa en su rostro. «Siempre estuviste destinado a brillar, hijo», susurró. Su figura era un rayo de sol en medio de un rincón olvidado, y después, todo se volvió silencio, el abismo se cerró, y Ramiro y Mariana se encontraron de pie, rodeados de un bosque que ahora brillaba con una nueva vida. Las sombras estaban desaparecidas, llevándose consigo los ecos de su dolor. Ramiro se giró a su hermana, horas de miedo y sufrimiento disipados por un solo acto de valentía. «Lo hicimos», murmuró ella, sus ojos encontrando los de él. «Estás aquí, realmente aquí».
No solo yo, dijo Ramiro, recordando a las almas liberadas. Todos luchamos juntos, sabían que no todo había terminado, que había historias que seguir contando. Pero tenían un nuevo comienzo, un espacio donde la luz pudiera crecer en lugar de la sombra. En el aire flotaba un aroma fresco, como un nuevo amanecer. Mientras salían del bosque, un eco quedó atrás, pero esta vez, era un murmullo de alegría, el canto de los que ahora eran libres. Nunca volverían a ser solo sombras, porque ahora eran luz, recordando que su historia no solo pertenecía al pasado, sino también al futuro. De pie en el umbral del bosque, Ramiro y Mariana se miraron, sabiendo que lo que habían logrado era algo indestructible. El eco de sus palabras resonó, la esperanza nunca muere y el amor siempre persiste. En cada paso que daban, una nueva era comenzaba, como el inicio de una historia sin fin. Mientras la luna llenaba el cielo de luz, Ramiro sintió que su corazón latía con fuerza, lleno de gratitud y esperanza. Habían enfrentado la oscuridad y salido victoriosos. Y aunque el camino por delante podría ser incierto, sabían que juntos, siempre serían lo suficientemente fuertes, así que, amigos, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te puedes perder las próximas aventuras que vienen. Dale un like ahora para que el algoritmo le dé más fuerza a nuestra comunidad. Y cuéntame en los comentarios cómo te ha impactado el desenlace y qué teorías tienes. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Cada acción cuenta, así que no esperes ni un segundo más.